Bueno, acá está Román Lechmann muy preocupado porque dice, lo fui a ver a Infantino. ¿Qué hacía Infantino ahí? Yo te digo una cosa, yo por suerte, por mi trabajo, pude ir a varios G20. Entonces vos decís, son 19 presidentes, más la Unión Europea, más un país invitado siempre, que es España, más los que invita el país anfitrión. En este caso, por ejemplo, Chile o Jamaica, ¿sí? Infantino, si vos ves la cantidad de organismos multilaterales que están invitados habitualmente al G20, FIFA no aparece. O sea, FIFA no aparece, Naciones Unidas, la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. No tiene sentido tenerlo Infantino ahí. A ver, lo pararon en el centro de prensa a dar una conferencia de prensa a Infantino. Y a la cena de jefes de Estado lo invitaron a Domínguez, que este señor que administra la Conmebol. Domínguez al lado de Xi Jinping. No es mucho, la verdad. Xi Jinping se lo está preguntando seguramente. ¿Me entendés? O sea, no digo que estuviera Xi sentado... Jinping se está preguntando cuál es el negocio que hay Claro, detrás. Infantino, yo no sé, yo no lo vi a Domínguez sentado al lado de Xi Jinping, pero tengo una foto En el Colón estaba. de Infantino al lado de Christian Lagarde. O sea, me parece que yo creo que alguien se equivocó en la distribución. Capaz lo habían invitado a Fantino y decía Infantino y lo llamaron a él. De todas maneras, ahora vamos a pasar a temas políticos que también son muy importantes, pero esta ausencia que vos marcaste de Carrió, de Cristina, de Massa, de aquellos hombres que aspiran de alguna manera a ser candidatos a presidente de la nación, a continuar en sus gobernaciones, hablan de esta Argentina que nunca ha tenido una visión de insertarse en el mundo. Es como que no saben. Hay una frase del presidente del Banco Mundial, que es un coreano que además es médico, que a mí me llamó mucho la atención y creo que para mí fue una de las frases del G20, cuando en un reportaje dice: los debates que se dan en la Argentina están desconectados de lo que pasa en el mundo. Y a mí me parece que esto está vinculado a esta ausencia política. Yo creo no sé qué opinás vos. No, yo creo que hay presencia. Lo que no hay es un hábito, salvo en la época de Alfonsín tal vez, lo que no hay es un hábito de compartir las relaciones exteriores. Me parece que ese es el punto. De compartir las relaciones exteriores. Tal vez salvo en la época de Alfonsín, me parece que es la única. Creo que tiene que ver con eso. ¿Pero vos decís que es un defecto del gobierno y no del resto? No sé quién es. Al decir compartir. Sí, digo, el que tiene que tomar la iniciativa es el gobierno, pero me parece que si la política exterior, como en este caso, está orientada básicamente, hay ciertas cosas que tienen continuidad igual. La política con China viene teniendo continuidad. No iba a tenerla al principio. En realidad Macri corrige el rumbo con China. No iba a tenerla. Macri, por esta cuestión, nada, le dedicamos bastante ya y con datos, ¿no? Por esta cuestión realista, dice, yo me alineo por un lado, porque además Trump habla en los comunicados, no en estos, en los anteriores, de la Argentina como aliada Stroktán, habla de geopolítica Trump. Macri se alinea por ese lado, pero obviamente desechar a China es directamente suicida. A mí me parece que en algunos temas hay continuidad, en otros hay discontinuidad. La Argentina fue sola como nunca, en términos de bloque. La Argentina hoy no tiene un bloque, así como Brasil no tiene un bloque. No hay ningún país en el mundo, ni siquiera China, aunque no pertenezca formalmente a un bloque, no hay ningún país en el mundo que no esté jugando en el mundo con política de bloques. Ni siquiera Estados Unidos, que firmó en Buenos Aires el nuevo NAFTA. Ni siquiera Estados Unidos. No, coincido. Lo que pasa es que me pregunto cuánto tuvo que ver la Argentina y cuánto tiene que ver Bolsonaro, porque ahí se abre también otro problema. Es lo que dijo Macron, ¿no? Claro, y ahí se abre un problema en serio, porque Argentina invitó a Brasil, lo invitó a Bolsonaro para venir a Buenos Aires y no lo logró. Ahí vamos a tener un problema en serio. Tomando algo que decías vos al principio, a partir del 1 de enero vos vas a tener una situación muy compleja en la región. Vos vas a tener un presidente como AMLO, López Obrador, que hizo un discurso muy fuerte desde el populismo, muy fuerte. Y vas a tener en el otro país importante de la región, que es Brasil, un discurso muy nacionalista, y en el medio Macri, que todavía va a seguir pretendiendo ocupar un lugar de liderazgo regional, y el peso absoluto de Estados Unidos. Para mí, mi opinión, no
no es que va a haber una exclusión, o sea, la política exterior no es un juego de suma cero, o sea, el hegemón de la región va a decir, bueno, tengo a Bolsonaro, tengo a Macri, y voy a ver cómo me llevo con López Obrador, me parece que va por ahí. Ahora, hay un dato, sumando a lo que decía Román, que qué cumbre distinta hubiese sido si, por ejemplo, por una cuestión de cronograma hubiese estado Bolsonaro ya en funciones y López Obrador. Probablemente la imagen y la figura de Macri hubiese estado mucho más diluida. Parece que hay como un punto de inflexión, con mucha incertidumbre por delante. Estamos cerrando esta etapa con una presidencia muy debilitada de Temer y de Peña Nieto en México. Están llegando al final con lo que le queda. Y entonces ahora creo que hay un escenario distinto. Por eso yo creo también la representación regional, inclusive el discurso de Macri de apertura, no, a pesar de que él enfatiza que es la primera vez que se hace en el hemisferio sur y la primera vez en América Latina, no es un discurso de reivindicación de propuestas de América. Él no se para en un lugar de líder regional. Yo creo que tiene mucho que ver con un escenario que todavía no está claro hacia adelante. Ahora, yo creo que estamos claros que se abre una gran oportunidad. Ahora, el tema depende de nosotros. Yo creo que se abre oportunidad si jugamos como bloque. La Argentina no tiene destino sola. La Argentina es un país muy chiquitito. Ni siquiera los países grandes tienen destinos solos. La Argentina no tiene. Través del Mercosur, la Argentina no tiene, claro, pero no está jugando a Mercosur. Lo que Macri le plantea a Macron de un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Está verde. Está verde. Pero Macron le dice, bueno, vamos a ver qué dice Bolsonaro. Yo creo, Clara, discúlpame, Macron desde que asumió y antes el presidente anterior, nunca, jamás dijeron que había posibilidades concretas y reales de llegar al acuerdo. Lo que pasa es que el gobierno argentino viene siempre diciendo estamos cerca ya a fin de año, mitad de año, y cada vez que los franceses se pronuncian públicamente dicen que no. Lo que en todo caso encontró Macron ahora es el argumento ideal para decir ahora el problema es Bolsonaro. Resuelvan ustedes su problema y después vuelvan a hablar con es que Europa tiene un proyecto muy concreto, no va a abandonar a sus productores y el acuerdo Mercosur-Unión Europea implica una competencia de productos muy eficientes, digamos, de productores muy eficientes, que son los brasileños y los argentinos en el terreno agrícola. Ese acuerdo da la sensación de estar muerto desde que nació hace más de 20 años, es decir, nunca se pudo avanzar realmente. Y además, desde este otro lado, los industriales, sobre todo los industriales de San Pablo, tampoco quieren saber nada con que vengan los bienes europeos. O sea que es muy difícil. Un dato que creo que pinta claramente. La última vez que estuvo Macri en Francia, un día antes de que llegara Macri, Macron se juntó con agricultores franceses y dijo, yo no los voy a abandonar. Totalmente. Pero, digo, más allá de la cuestión del bloque regional que se tiene que resolver o se tiene que ver hacia dónde va, ¿no? Hay una cuestión interna, ¿no? Porque una vez que se resuelva qué pasa con Bolsonaro o veamos cuál es su tendencia real o con López Obrador, vamos a entrar en el terreno de las incertidumbres en Argentina. Digo, porque estas ausencias también de los presidenciables en el G20 habla de que hacia afuera de que no hay una continuidad. Digo, puede ser con China porque por necesidad tenemos que ir con China, pero el resto no se sabe. Digo, Massa no estaba y quiere ser presidente, bueno, ¿qué piensa Massa? No estaba Urtubey. No estaba Cristina. Te digo, Massa, yo viajé para cubrir las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y está claro lo que piensa Massa. Massa fue a dar una charla a un lugar que se llama Wilson Center, donde le planteó al establishment de DC, si yo soy presidente, reviso el acuerdo con el fondo. Y lo mismo dijo Kicillof sobre un eventual gobierno. Eso. En realidad por eso sí hay certeza. La certeza es que si no es Macri, los que vengan van a tratar de revisar el acuerdo con el fondo. Bueno, esa es la incertidumbre de afuera. Pero no es incertidumbre eso. No, si vos estás atado al... Lo que quiere decir es quién gana. La incertidumbre es, yo no sé si voy a traer la plata a la Argentina porque capaz gana Massa. ¿Sería eso? O Kicillof. Igual hay que ver si Massa hace lo que dijo, digamos. Y si ese mensaje puede ser la gran Menem. Y posiblemente, ¿no? ¿Vos crees que no? Sería la primera vez. Digo, ese era un mensaje más hacia Argentina que en Estados Unidos, me parece. En los últimos 3 años, no solo en los últimos 3, pero digo, para tomar el gobierno de Macri, y en realidad empezó antes, la plata se fue de la Argentina. El problema es ese. El problema es que la plata se fue. Bueno, hablando de Massa, ¿hay un acuerdo entre Massa y Vidal, en principio, o para negociar el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Mira, este es un dato. De hecho va a haber como, no sé, estaba leyendo el diario, como 30 elecciones porque todo el mundo quiere desdoblar de acuerdo a sus necesidades. Cada uno
cuida su quintita, da la sensación, ¿no? Bueno, en principio, en lo que hace a desdoblamiento, se supone que por lo menos 17 provincias están en condiciones de hacerlo el año que viene, o sea, no irían en la misma fecha que la elección nacional. Lo de la conversación y esta idea de crear una comisión en la provincia es realmente novedosa, porque yo creo que la cuestión principal es que hasta ahora se suponía que la estrategia electoral nacional y bonaerense del oficialismo se definía en esa mesa chica en la cual están Macri, Peña, Vidal, Larreta, además. La incorporación de un diálogo con Massa en ese sentido, supuestamente porque Massa es el que originalmente propone desdoblar la de intendentes. La provincia, bueno, Vidal dice, bueno, ¿por qué no evaluamos también la de la gobernación? Todo esto obviamente apunta a restarle, digamos, o alejar a Massa del kirchnerismo, que sería el que se perjudicaría supuestamente con un eventual adelantamiento, porque traccionarían los intendentes y la gobernación antes y dejaría la presidencial aislada, suponiendo que eso después, una vez que gane la provincia, pueda beneficiarlo. Es novedoso que aparezca la conversación con Massa para definir algo que hasta ahora se suponía que era del círculo. ¿Vidal lo hace por su cuenta o con un acuerdo? No, con un acuerdo. No, ahora Massa vale menos hoy que antes en términos de poder real. ¿Por esto decís vos? No, viene valiendo menos en términos de poder real, porque Massa tiene cada vez menos... Massa tiene influencia en la legislatura bonaerense, tiene cada vez menos influencia entre los dirigentes del peronismo de la provincia y entre los intendentes. Así que su poder de negociación es menor del que era hace un año, por ejemplo. Aparte, suponete que finalmente desdobla. Es obvio que María Eugenia Vidal forma parte del proyecto de Macri, y si ella logra un triunfo en una elección desdoblada en la provincia, ese voto después no va a decir, che, voto a Macri o no. Va a votar a Macri. ¿Es seguro eso? Yo para mí el voto de María Eugenia, digamos, nadie tiene la vaca atada y no hay una transferencia automática, pero me da la impresión que los dos forman parte del... Me parece que lo pone en riesgo Macri. Perdón, una cosa, me parece que si Vidal se despega es ponerlo en riesgo a Macri. Digo, me parece que hay que tener en cuenta una cosa. Esto viene en el momento en el que se está debatiendo el presupuesto bonaerense, en donde para aumentar el endeudamiento Vidal necesita sí o sí arreglar con algunos de los bloques opositores. Entonces, tienta a Massa con esta comisión para ver si saca el presupuesto y después se evalúa en el resto. Porque hasta donde tengo entendido, sí tiene que pasar por la legislatura el desdoblamiento para intendentes, pero no necesariamente el desdoblamiento para la gobernación. Entonces, lo mete a Massa, lo seduce, entre comillas, para ver si acompaña el presupuesto que se estaba tratando hoy en la legislatura, y después se verá con esa comisión que Ahora, pasa. En los intendentes hay una gran confusión. Yo hablaba con uno hace unos días que me decía que no quería ir con Cristina, no estaba definido, que no le gustaba a Cristina, pero decía que el resto no le aseguraba nada, que no medían. Es todo, parece un casting más que... A mí una vez, Clara, un intendente que no puedo nombrar me explicó. Yo tampoco puedo nombrar el mío. Ustedes no lo pueden nombrar porque son innombrables o porque son off the condición off the record. Condición de reserva y innombrables y entonces... por ahí es nombrable. La mía también es off the record. Es así, off the record. Y una vez me dijo, dice, mira, dice, mis colegas intendentes venden cualquier cosa, dice. La verdad es que los votos vienen de arriba. Dice, los votos siempre llueven. Nunca vienen de nosotros. El armado es nuestro y los votos vienen de arriba. Dice, no hay que engañarse y no te engañes. Dice, nosotros podemos vender públicamente otra cosa, pero los votos siempre vienen de arriba. Ahora, perdón, esa ecuación es la que cambiaría sustancialmente si se desdoblan las elecciones de intendentes. Porque ahí sí cada intendente va a tener que ir con la suya y de alguna manera puede desvincularse más de lo que sería la elección a gobernador, si no es junto, o la presidencial, ¿no? Ahora, si se desvincula, ¿de dónde recibe los votos? Algunos de Vidal, digamos, de la propia Vidal. Inclusive, porque yo coincido con Román, Vidal es Macri, digo, Vidal Macri. Juegue Macri o no juegue Macri. Pero ahí es el proyecto... El tema son los intendentes peronistas. Ahí es Cordón Cuneta. Claro. O sea, si vos dividís intendentes y la gobernación va con la presidencial, el intendente es Cordón Cuneta.
pero no le está cumpliendo mucho Cordón Cuneta. Bueno, últimamente. Y además hay ajuste y además le quiere tirar parte del nuevo presupuesto. Escúchame, yo vuelvo y te ayudo o Cordón Cuneta. Viste que los intendentes son todo tipo pragmáticos. Sí, ¿no? Sabés que en este caso están heridos con las promesas de Cordón Cuneta. Sí, pero del otro lado baja el rayo de la muerte y se acuerdan lo que pasó en los últimos 12 años. Ahora, todo se acelera. Tenían Cordón Cuneta. Todo se acelera porque hoy salió que Cristina ha enviado a distintos encuestadores a medirse en cada provincia, y al mismo tiempo hay una nota que hoy apareció en Infobae que dice que Tinelli estaría decidido a participar. Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? Claro. Tinelli. Sí. ¿Con qué? ¿A través de qué partido? Si me preguntás a mí, hasta hoy a las 7 de la tarde, con el peronismo que no es Cristina. Ajá. ¿Sería el candidato del peronismo? No sé si a ver. Él plantea ir en el ticket. Pero vamos a ver, quizás tiene que leer, si llega a releer más el reglamento de la Cámara Alta que cómo funciona la Constitución. Porque, digamos, para llegar presidente tiene que leer la Constitución. ¿No? Sí. No. Digamos, lo mínimo. No solamente pues tener que... Vamos a tener que jurarla, o sea que tenés que leerla antes. ¿Crees que podría ir a la provincia de Buenos Aires? No. Tinelli va a hacer toda esta movida para ser candidato a gobernador de la provincia. No, a presidente. Pero obvio. A presidente. Ahora hay que ver también, Clara, estos... ¿Vos me decís eso? Disculpame. No sé, ¿no como que te pasó algo que dice que Tinelli, candidato a presidente, no te...? Yo digo, hay que ver a los personajes. Digo, una cosa es... alguna manera coquetear con la idea, se tiene que postular, bajar al terreno, empezar a hablar, empezar a actuar como candidato, y ahí hemos visto en varias ocasiones personajes que son muy populares y que después en el barro de la política, en 2 o 3 semanas de campaña, se empiezan a embarrar, ¿no? Entonces, digo, inclusive personajes de la propia política. El año pasado, me acuerdo, a principios de año, parecía que Randazzo era la esperanza blanca y terminó sacando... ha desaparecido. Sí, está muy silencioso, pero ¿te acordás que parecía que cuando apareciera Randazzo y al final sacó el 5%? Entonces, hay que ser cauteloso. Guarda, porque Tinelli desde Menem que hace política. O sea, no va a la matanza, ni se pone unas botas cuando llueve. Pero yo pienso, Menem le dio una radio, De la Rúa fue a su programa y no fue free of charge. Néstor le dio plata para los hospitales de la Maratón. Después fueron a la inauguración de su nueva radio en el Tattersall. O sea, Tinelli viene haciendo política de hace por lo menos 20 años. Distinto es cuando vos sos candidato y tenés que empezar a dar definiciones. Esas son las ligas voy a ir por acá. ¿Cómo ves esa posibilidad? Lo de Tinelli, yo creo que la sociedad argentina, por suerte, no le va a dar no le va a dar el gusto, me parece, no sé. ¿Y Marcelo? No, sería un retroceso. Sí, creo que no. Creo que hay un límite, me parece que una cosa... Bueno, de hecho, este año tampoco le está yendo muy bien con el rating, ¿no? Digo, me parece que... Es más, se empezó a hablar de la política y le empezó a ir peor con el rating. A veces se necesita... Hay una densidad hay una densidad en el discurso político que la sociedad suele premiar, digamos, a veces, ¿no? ¿Cuál? No, que digamos, en un candidato presidencial tiene que tener una cierta densidad y cierta trayectoria en el discurso político. Digamos, incluso desde los presidentes que hemos tenido desde la democracia hasta acá, me da la impresión que Tinelli, por lo menos hasta ahora, no lo ha demostrado. ¿Y Martín, cómo lo ves? No sé si quiere, me parece que quiere juguetear, pero no sé si quiere, no lo sé, realmente no lo sé. No le fue bien con lo de AFA. No sé si lo quiere. Silvia, te voy a hacer la pregunta del millón. Viste que este gobierno en materia económica se ha caracterizado por anunciar primer semestre, segundo semestre, la reactivación, ¿viste? Porque Lagarde habló en el marco de la cumbre, de acuerdo a tus consultas, a tu conocimiento, esa vuelta de la recesión, ¿está cerca, está lejos? ¿Es imposible determinar? No lo sé, Clara. Lo único que sé es que hasta ahora tenemos todas malas noticias. 45% caída de la venta de autos, 5% la venta de alimentos, entre 20 y 40% la caída de los bienes durables. Es decir, son todas malas noticias. Hoy la recaudación, por primera vez en mucho tiempo,
te das cuenta cómo está impactando la crisis, porque creció menos, obviamente, que la inflación. Y es noviembre, se decía que en noviembre iba a pegar un respiro. El jueves vamos a ver una marcha que no va a ser de piqueteros. Va a haber 1000 pymes, pero 1000 pymes estimuladas desde la UIA joven, o sea, no son grupos aislados que van a ir al Congreso a pedir por la tasa de interés. Es decir, hay una situación muy difícil que todo el mundo está viendo, bueno, cuándo pega la vuelta, y no se lo ve cerca, tampoco se ve un banco central definido. Hay algo que en el G20... ¿Me lo decís a la vuelta? Sí, cómo no. Ya regresamos.